Hola, bienvenidos a esta entrevista del Mostrador. Hace algunos días conocimos un interesante convenio científico entre el Instituto de Inmunoterapia e Inmunología, Instituto Milenio, y un laboratorio chino que estaría fabricando y haciendo pruebas para obtener una vacuna para el COVID-19. Me encuentro en este minuto con Pablo González. Pablo González es científico, miembro de este instituto e investigador que precisamente va a trabajar este convenio para poder llevar en lo posible una vacuna lo más pronto posible a la población. Pablo, buenos días. Muy buen día, mucho gusto, Héctor. Gracias por la invitación. En la introducción ya hacía Sí, mención de que habían celebrado un convenio entre este instituto y la empresa Sinovac Biotech, ¿no? Esta empresa, según la información que se maneja, lleva ya hace un tiempo haciendo pruebas en algunas de las fases primarias para obtener una vacuna. ¿De qué manera se enmarca el convenio con este instituto chileno y el proceso que ya lleva una etapa de desarrollo en China? bueno, primero quisiera aclarar que yo también soy académico de la Universidad Católica y, e investigador del Instituto Milenio en Inmunología y Inmunoterapia, como tú bien indicaste, que está enmarcado dentro de la Universidad Católica. Y de hecho, el acuerdo que se ha suscrito es un acuerdo de colaboración entre la Universidad Católica y Sinovac, e involucra a nuestra casa de estudio, y busca la posibilidad, o en fondo concreta, la posibilidad de realizar estudios clínicos fase 3 con esta vacuna de Sinovac en Chile. Entonces, Sinovac es una empresa farmacéutica china que está especializada en el desarrollo de vacunas. Es una de las 11 instituciones destacadas por la OMS que llevan su desarrollo en etapa más avanzada de evaluación en estudios clínicos. De hecho, ellos ya han terminado un estudio clínico 1 y están desarrollando un estudio clínico de fase 2. El estudio de fase clínica 1 lo que hace es evaluar la seguridad de la vacuna, garantiza que la inyección de esta formulación se asegura para las personas que lo reciben, la cual ya resultados ya comunicados por la empresa indican que son muy favorables los resultados de esta primera etapa. Y también hay ya algunos datos preliminares de la etapa 2 de estudio de esta vacuna, que consiste en la evaluación de la inmunogenicidad de la vacuna, que es ya ir a medir si es que la vacuna produce en la persona lo que se desea que produzca, que son estos anticuerpos neutralizantes para bloquear la infección del virus. Entonces, también, como les comentaba, muy recientemente se ha comunicado por parte de esta empresa que la respuesta inmune que induce la vacuna a las personas es muy favorable, da a entender de que va a producir una protección en las personas vacunadas. Sin embargo, esta es la etapa justamente la que queda por evaluar, si es que una persona vacunada, enfrentada, expuesta de forma natural al virus, está protegida o no contra este virus, contra SARS-CoV-2. Y por tanto, Esta es la fase 3, ¿no? Esta es la fase 3 y es donde, a través, digamos, de este instituto, que como bien decías tú, forma parte de la Universidad Católica, va a poderse realizar estos ensayos en Chile. ¿Cómo serían estos ensayos en términos más prácticos? ¿La gente, buscarían ustedes voluntarios, personas susceptibles digamos, a contraer la enfermedad? bueno, los estudios clínicos fase 3 son estudios que involucran ya a miles de personas, mientras los estudios fase clínica 1 son decenas, el estudio etapa 2 son centenas de personas, en el estudio fase clínica 3 son miles de personas, porque va a depender en el fondo de la cierta tasa de infección del virus en la población, el qué tan expuestos van a estar a una potencial exposición al virus. Entonces, en la práctica son miles de personas. Para ello estamos trabajando en la formación de un consorcio entre diversas instituciones nacionales que conjuntamente van a concentrar sus esfuerzos justamente para poder abordar este gran número de personas que serían vacunados y que serían seguidos de cerca, tanto en términos de evaluar y asegurar que están bien, en el fondo, seguir su salud, y también evaluar este parámetro de efectividad, de capacidad de proteger ante una exposición natural ante el virus. Tú hablas que desarrollarían un convenio, otro convenio, un consorcio de distintas instituciones para poder favorecer esta vacunación masiva, en tanto, digamos, a diferencia de la fase 1.
La OMS ha establecido unas fechas más o menos determinadas en que eventualmente se podría ya contar con una vacuna para la población global, ¿no? Se están hablando una variación de meses, pero cercano a los 18 meses. Según esos mismos cálculos que hace la Organización Mundial de la Salud y el convenio que ustedes establecieron, ¿en qué momento deberían empezar a producirse en Chile estas pruebas? Bueno, nosotros quisiéramos empezar cuanto antes. Estamos haciendo todas las gestiones necesarias con las entidades regulatorias y las entidades que así lo requieren para dar inicio a estos estudios. Entonces, yo no quisiera dar fecha específica, pero yo esperaría que aquí a final de año ya deberíamos tener idealmente ya ejecutado el estudio clínico, con lo cual deberíamos esperar ya a comienzos del próximo año, si es que los resultados de este estudio clínico son favorables, poder empezar ya a pensar en la vacunación de la población. Ahora, yo quisiera destacar ahí, en lo que mencionaste respecto a la disponibilidad de vacuna, que hay variabilidad o variación en términos de cuándo va a estar disponible, porque depende un poco de cuál o cuáles vacunas van a finalmente estar recomendadas o disponibles, la verdad, para vacunar. Actualmente hay 11 estrategias en curso. Estas 11, las más destacadas en el fondo, porque están en estudios clínicos, están en etapas más avanzadas, y estas 11 estrategias, varias de ellas son distintas entre sí. Algunas tienen metodologías más tradicionales, otras son metodologías más novedosas, y por tanto, dependiendo finalmente de cuál o cuáles presentan resultados favorables, va a haber que empezar a producir en masa estas vacunas. Entonces, en algunos casos, aquellos que son de base más tradicional, en tipo de formulación, estas capacidades de fabricación existen alrededor del mundo y por tanto permitirían rápidamente producir grandes volúmenes de vacuna para una distribución equitativa en el mundo. Mientras que otras que son más específicas, más nuevas, requieren de infraestructura que tal vez no está todavía implementada en todas partes y por tanto sería un poquito más lento la fabricación de estas vacunas y tardaría más entonces en implementarse de forma global. Sinovac, ¿en qué se encuentran dentro de estas estrategias? Sinovac tiene una estrategia muy atractiva, muy interesante, que está basada, de hecho, en una aproximación que es bastante tradicional, que se ha demostrado funciona para otros virus. Es una estrategia que se utiliza, por ejemplo, para influenza, también se ha utilizado para polio, y para la cual existen plataformas distribuidas alrededor del mundo, además de que ellos poseen una gran capacidad de producción y fabricación, por lo que es de resultar favorablemente los estudios clínicos de fase 3 para su vacuna, podríamos esperar que ojalá prontamente esta esté disponible para todo el mundo. Es importante precisar también para la gente que nos escucha que vacunas de esta naturaleza lo que buscan es la inmunidad, digamos, de la población, más no el tratamiento de las personas que hoy día padecen el virus. Esa es otra carrera, digamos, científica y farmacéutica por generar terapias que puedan aplacar los efectos o evitar lo peor, ¿no? Que es la mortalidad de esta enfermedad. Ahora, siempre se ha hablado también que en torno, digamos, a las vacunas siempre existe un manto de dudas respecto de la intencionalidad de generar recursos, ¿no? Vacunas que son muy atractivas y que son muy necesitadas, podrían, digamos, llegar a valer muy caro y producirse un efecto en donde aquellos países que tengan más recursos pueden contar más rápido con una vacuna respecto de otros que digamos que no obtienen los recursos. Pero entiendo que en este caso en particular se está trabajando y debatiendo en función de liberar las patentes, ¿no? Para que pueda de alguna manera hacerse uso científico liberado de la información para elaborar una vacuna y así llegar a toda la población. ¿Cómo está avanzando este tema de la liberación de las patentes? Así es, el tema que tú planteas es sumamente relevante porque es fundamental que haya una distribución equitativa de la vacuna alrededor del mundo, independiente de los presupuestos o las capacidades económicas de cada país. Y en esta materia han habido avances, ya se ha comunicado hace algún tiempo que países de Naciones Unidas han suscrito algunos acuerdos en los cuales acordaron liberar, en fondo, la fórmula de las vacunas que sus países o en los cuales ellos han invertido como país pudiesen desarrollar, con la finalidad de que justamente estas vacunas estén disponibles de forma muy rápida para la población y puedan ser producidas también en distintos países de forma simultánea. Eso por un lado, mientras también por otro lado, en términos de las patentes, para aquellas que en
empresas que tienen formulaciones que no solamente se adscriben al modelo de compartir fórmula a nivel de nación, sino que son más empresas específicas en el ámbito de la comercialización de vacunas. Para ellas también se han establecido discusiones, en fondo acuerdos, en los cuales se les va a requerir el otorgar o el entregar licencias de las vacunas que están desarrollando. Y licencias obviamente dentro de un rango de valores justos. Esto nuevamente con la finalidad de que esta vacuna o las vacunas que puedan estar disponibles en el corto tiempo puedan ser asequibles a todo el mundo. Yo creo que ese tema es sumamente importante que se haya discutido tempranamente y que afortunadamente ya está dando frutos en lo que esperamos sea, como decía anteriormente, una distribución equitativa de una o varias vacunas de SARS-CoV-2 en el mundo. Todas las necesitamos. Claro que sí, como para ir cerrando también, Pablo. Esto llama en términos científicos, si bien, digamos, el Instituto Sinovac solo que está desarrollando la vacuna, pero imagino que ustedes también han compartido informaciones. Hay, como bien tú decías también, hay distintos laboratorios y farmacéuticas de carácter mundial que están trabajando en simultáneo para poder llegar a una vacuna, y no siempre es el mismo procedimiento para llegar al mismo resultado. En el caso de esta vacuna en particular, ¿de qué tipo, digamos, de anticuerpos estamos hablando que se está trabajando para poder lograr esta inmunización tan deseada? Bueno, primero destacar en el fondo lo que mencionaste tú, que existen diversas iniciativas alrededor del mundo funcionando en paralelo, en lo cual es muy positivo y necesario. La verdad, no sabemos cuál de estas formulaciones, estas aproximaciones va a ser efectiva contra SARS-CoV-2, y por tanto, entre más opciones o alternativas existan, mayores chances tenemos de lograr en fondo una vacuna efectiva. En general, la mayoría de estas vacunas busca generar anticuerpos neutralizantes, que es en el fondo un componente del sistema inmune, como dice el nombre, anticuerpo, en el fondo es una proteína contra el virus, y lo que busca es bloquear las proteínas o los elementos que están en la superficie del virus, que están mediando la unión a nuestras células y la entrada del virus a nuestras células. Entonces, estos anticuerpos que se generan producto de la vacuna y permanecen en la persona como una memoria inmunológica, nos permiten enfrentarnos ante la exposición eventual al virus de forma muy rápida a bloquear esta entrada y evitar así la infección de la persona. Ese es el mecanismo en general que se está apuntando y buscando con estas distintas aproximaciones. Un trabajo que me imagino que debe ser bastante también intenso desde el punto de vista, digamos, de esta vacuna, dado la información también y los nuevos descubrimientos de las mutaciones del SARS-CoV-2. Así es, esperamos que esas mutaciones no sean tantas como para que las vacunas que se están diseñando no sean efectivas. Varias vacunas tienen como estrategia apuntar también a elementos que no son necesariamente esas partes que mutan o que podrían mutar, y por tanto dan una respuesta más global contra el virus que, independiente de pequeñas modificaciones, la vacuna siga siendo efectiva. La idea obviamente es tener una vacuna que sea de larga duración, y que ojalá Genera sea una especie de memoria genética en nuestro cuerpo. Es una memoria inmunológica como la que genera, por ejemplo, la vacuna fiebre amarilla dura 10 años, hay otras vacunas que duran decenas de años en la persona. Claro, entonces la idea es generar una buena respuesta inmune robusta que nos permita olvidarnos de este problema, ¿cierto? Y resolver esta pandemia mundial. Como última pregunta, Pablo, bueno, esta colaboración se produce dado, digamos, una situación virtuosa, ¿no? Un círculo virtuoso precisamente dentro del instituto donde tú trabajas, el Instituto de Inmunoterapia, junto a los colegas científicos con los que trabajas ahí, que lograron dar con una vacuna contra el virus sincicial. ¿De qué manera también la investigación científica en Chile, a través de este tipo de convenios, se puede ver también favorecida? Bueno, es muy importante el punto que tú mencionas. Efectivamente, nuestro instituto tiene experiencia en vacunas, una de ellas muy destacada contra el virus respiratorio sincicial, y también actualmente estamos también desde nuestro instituto desarrollando potenciales vacunas contra SARS-CoV-2, aumentando en fondo las chances, como decía anteriormente, de que alguna de estas sea efectiva contra este virus. El contar con esta colaboración científica que hemos establecido con Sinovac desde la Universidad Católica va a permitir justamente reforzar las capacidades que existen en Chile para el estudio de vacunas en términos no solamente de investigación, porque nos posiciona
de forma relevante ante el mundo, sino también en términos de los mismos estudios clínicos, de la preparación que ello requiere y toda la logística que ello conlleva en el fondo. ¿Somos el único país? Me imagino que no, que es el donde se va a realizar este tipo digamos, de ensayos, ¿no? Hay otros países también en los cuales se van a realizar ensayos con esta y otras vacunas, y esto es fundamental, es clave. También cada estudio clínico en cada país tiene pequeñas diferencias, y por tanto se van a complementar globalmente para dar una visión más macro sobre la efectividad de esta vacuna, y esperamos datos robustos, dado que en el fondo se está probando en varios sitios, que van a poder permitir determinar con robustez estadística la efectividad de esta vacuna, esta y otras. Claro. O sea, en definitiva, la comunidad científica internacional está dando muestras de multilateralidad, que no así lo han hecho, digamos, los gobiernos con otros problemas también de carácter global. Muchísimas gracias, Pablo, por habernos acompañado. ¿Quieres agregar algo más? ¿Te corté, le parece? No, simplemente aprovecho de decir que mientras no contemos con una vacuna, es importante que sigamos tomando las medidas que son recomendadas, ¿cierto?, por la comunidad científica, también por los gobiernos, por la OMS, en términos de mantener el distanciamiento social, el lavado de manos frecuente, mientras esperamos la llegada de una vacuna, ojalá en el corto plazo. No cabe duda que la mejor estrategia que tenemos en este minuto es la prevención. Bueno, te reitero las gracias, Pablo, por habernos acompañado en esta entrevista con El Mostrador. Encantado, que esté muy bien.